Ok, vamos a ignorar que es la primera vez que salgo a cámara. Imagínate el siguiente escenario. Te preparas para ver una película, donde quieras, en un cine o en tu propia casa. El lugar no importa. Entonces, te sientas junto con tu botana e inicia a correr la cinta. Usualmente no enfocarías tu atención a la fotografía, tan solo te concentras en los diálogos, vives la música y comienzas a conocer a los personajes. En algún momento, la cinta te presenta un flashback. Total, terminas de ver la película y ¿te gustó? Algún que otro personaje te encantó con las actuaciones, la música, y no percibiste algo raro en la fotografía, además de que le entendiste a todo. Pero, si retrocedemos a cuando aún estás viendo la película, ahora imagina esto. La secuencia está terriblemente fragmentada, los mismos planos se repiten y por ello, unas cosas no las ves, no entiendes, algo pasa en la historia que no captas porque no te contaron bien, y las actuaciones están ligadas al teatro de forma desmedida, y no solo la música fue un horror, no encajó bien, y el sonido en general fue terrible. Tu experiencia ha sido horrible con la película. Pero calma, puedes volver al escenario, al primero, porque a tu suerte existe Citizen Kane. Todos están hablando de esto. Antes de pasar concretamente al análisis y crítica de esta gran película, será necesario el contexto histórico, enfocados en la figura principal de la obra, Orson Welles, así como el entorno que rodeaba. En 1932, Welles debutaba en Broadway después de haber trabajado en el teatro de Dublín hasta Irlanda, y su primera participación en el teatro neoyorquino fue nada más ni nada menos que Romeo y Julieta. Años después, vino aquel famoso accidente con la adaptación de La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. Debido a la calidad realista, Nueva Jersey entró en pánico y por eso un accidente famoso, pues se catapultó a la fama por aquel episodio donde demasiada gente creyó en verdad una invasión extraterrestre. Tan solo imaginar, en Europa se está desatando una guerra y en América llegan alienígenas. Total, el despunte teatral, sumado al episodio de radio, lo llevó a ser contratado por RKO Pictures, quienes le entregaron total libertad creativa para escribir, producir y dirigir. Básicamente tenía el apoyo, solo faltaba la idea. Y mientras esta surge, Wells se pone a estudiar, pues su ligue con el mundo cinematográfico no había sido tan pronunciado hasta ese tiempo, así que se introdujo plenamente en toda la técnica. Por otra parte, al contexto de la época se suma el personaje de William Randolph Hearst, quien está siendo señalado como pronazi, sumado a otras acusaciones como de que era xenófobo y defensor de la Casa de Brujas. Y no la Casa de Brujas de Hollywood, eso sería 10 años después, sino la Casa de Brujas de la vida real. Era todo un personaje dentro del campo del periodismo y la historieta, así como la polémica, la sociedad, ser excéntrico con su vida privada y benevolente con los suyos, como apoyar desmedidamente a Marion Davies, actriz con quien tuvo una candente relación, a que incursionara con todo al mundo del cine. Bueno, vida demasiado interesante y peculiar como para dejarla como una simple anécdota urbana, y algo similar pensó Orson Welles. Uniendo sus ideas técnicas junto a una apreciación artística de las cosas y una historia por contar, figuró entonces una de las películas más influyentes de la historia. Ya no más introducción, corresponde el análisis y crítica a Citizen Kane. Rosebud, ¿qué significa? En esa simple pregunta se basa todo el argumento y narrativa de la película. ¿Qué podría significar esa palabra? Demasiadas cosas y mucho igual depende de quién la dijo y cuándo. Más bien, toda la secuencia inicial. En su lecho de muerte, Charles Foster Kane pronuncia la palabra Rosebud y después un domo de nieve se cae de sus manos, resquebrajándose. Bien, eso es todo. Es aquí cuando vienen dos secuencias subyacentes, el presente y el pasado. En el presente, que sería el futuro de lo anteriormente narrado, Jerry Thompson, un periodista, se empeña en descubrir el significado de la última palabra pronunciada por Charles Kane, y para ello, así como nosotros, requiere contexto de quién fue esta persona. En primera, conocemos que fue un magnate, y luego viene la parte del pasado, cuando Thompson entrevista a los cercanos del difunto. Entonces, por medio de flashbacks, es que se desarrolla la historia. Aquí está el primer paréntesis y me veo obligado a poner ejemplos gráficos para darme a entender.
Ya en la actualidad creo que todos entendemos el concepto de flashback, y si es un plot device o no, eso no importa. El meollo es que las historias las vemos así. Pero eso es solo el edificio completado. Para su construcción se tuvo que armar y las piezas que lo forman son... Pero nosotros ya las asimilamos como todo un conjunto y como virtud, o como otros creen, conveniencia, hay ciertos recursos para contar una historia, ya sea dentro de la introducción, del desarrollo o del desenlace. Se puede usar un flashback que nos remota a un punto pasado de la línea de la historia y la línea cambia. Pero imagínate que no existe esa parte. ¿Ves? Hay un hueco, no entiendes la historia o, si es un flashback no tan relevante, no captas que se quería tratar en la escena anterior o la siguiente, dependiendo del caso. Y por eso se debe construir y manejar bien un flashback, porque en caso de no estar o estar mal hecho, cuando se le necesita, la historia pierde y queda mal. Citizen Kane fue de las primeras películas en usar este recurso. No obstante, su riqueza en este apartado va más allá. Volvemos al gráfico. Y ahora, como podemos notar ahora, la gran parte de las cintas son flashback, así que Citizen Kane no solo fue de las primeras en introducir al flashback, sino que construye su historia a partir de una narrativa del pasado. Continuemos. Citizen Kane dura 119 minutos, otras cintas duran menos, otras duran más. Ahora bien, la película tiene más de 40 secuencias, las cuales están correctamente fragmentadas, pero eso ya corresponderá en otro apartado. Bien, en 119 minutos, que se desenvuelven en más de 40 secuencias, las cuales tienen diversos planos, ¿tú crees que puedas entender y almacenar que la infancia de Kane era en Colorado, hasta que se descubre una potente mina de oro en una propiedad de su madre y ella lo envía con Thatcher para recibir educación en la costa oeste estadounidense? Y a sus 25 años, ya con pleno control de sus propiedades, incursiona al mundo del periodismo bajo la idea de ser sensacionalista, a la par de su ambición por cargos políticos, que lo llevó a casarse con Emily Monroe Norton, sobrina del presidente, y que, tras el tiempo, su matrimonio fracase, sumado a su aventura con Susan Alexander, con quien se casa después para impulsarla como cantante de ópera. Claro, después de dejar a su primera mujer, y que haya fracasado como político al conocer la historia de la aventura, su rival político. En el caso de la ópera, Susan no tiene el talento ni proyección, así que luego de un intento de suicidio se acaba el canto, pero comienza el aburrimiento en un palacio de lujo, lo que termina a Susan y ella abandona a Kane. Después, este muere. Y eso solo es la línea del pasado. Omití mencionar el presente con entrevistas y en sí, todos son los hechos, mas no todo el desarrollo que tienen. Entonces, ¿crees captar eso en todo lo que dura la película? Ah, y para aumentarle, tratar de resolver el misterio de Rosebud. Aquí resolvemos dos temas, el asunto artístico y parte de su innovación cinematográfica. Hay películas que un domingo con familia puedes ver mientras vas al baño o por algo al refrigerador. Sigue corriendo el metraje, pero vuelves y no te perdiste de nada. Hay que hacerlo más fácil. Aquí llevamos nuestros análisis y críticas a bandas de rock. ¿Tú crees que si yo dejaba de escuchar 3 minutos de un álbum podía entenderle? ¿Tú crees que si no leías las letras podía entenderle? Es decir, dejo reproduciendo la música, me voy y no le presto atención. ¿Le iba a entender? Pues no. Ahora bien, voy a una fiesta y ponen cumbia genérica, no me pierdo de nada. Uno de los componentes para definir algo como arte es la información. Y eso es todo. Yo te pongo esta bola de plastilina, la modelo un poco, y ahora es un trozo de cropólito fresco. Me dirás, esto no es arte. Ahora bien, modelo la misma bola a un rostro humano. Tu idea cambia por distintos factores, técnica empleada, sentido y la información. El primer caso, yo no te quería decir nada. En el segundo, algo sí. Entonces, se libera esa etapa que podemos tachar de ¿qué clase de sufrimiento es este? Porque dirás, una película, para que sea arte, debe tener muchísima información. Y si despego por un segundo el ojo de la pantalla, ya no le entendía la historia. ¡Eso es horrible! Pero en contraparte, imagínate que estás viendo una película que no está contando nada relevante por muchos minutos. Sientes que estás perdiendo el tiempo. Podrías estar haciendo otra cosa, pero no. Eso es doblemente horrible.
¿Y dónde encaja Citizen Kane? En ninguno de los dos, porque el segundo caso se resuelve con el primero. Sin embargo, el problema del primero es que es tanta información que no entiendes nada si te pierdes algo. Citizen Kane no es así. La idea central, si ves la película y conoces lo más importante, al final le vas a entender, te lo aseguro. Pero si le pones atención todo el tiempo, notarás más cosas, entenderás mejor. Si no lo hicieron, al final todo se resuelve, pero cuando lo haces, contemplas mejor a la obra. Es decir, no es esencial pegar el ojo a la pantalla y no parpadear, pero cuando lo haces, lo disfrutas inmensamente. Y es de esas cintas que tienen una construcción de guión increíble que, cada que la ves, descubres más cosas. Dime, ¿eso es arte o no? Y el otro punto es, ¿cómo en 119 minutos, en más de 40 secuencias, se transmite toda esta información? Una, los diálogos, y la segunda, ahorita la vemos, pero primero, los diálogos. Por eso hay que entender más contexto. Una película no es una novela. En la novela, de más de 300 páginas, el autor se puede explayar. En los diálogos, si quieres, meter un super texto, porque sí, hay personas que se avientan tremendos monólogos en la vida real. Una película no es una pieza musical, en la que te puede contar todo a través de una letra que solo se ve limitada por la duración del tema. Una película es una película. Algo de lo feo de la industria cinematográfica, entre muchas cosas, es que te limitan o te extienden en otros casos, te encasillan, te clasifican junto a los demás. Tu película es de 2 horas o no entra. En cambio, en música, los compositores pueden extenderse cuanto quieran, igual en literatura y otras artes, pero en cine, no. En cine cuidan mucho el tiempo. Hemos oído cómo es desgastante la etapa de preproducción, y es que todo debe estar estrictamente calculado. Desde el guión, ¿sabías que la cantidad de páginas de tu guión determinan el tiempo aproximado de tu largometraje o cortometraje? Dependiendo... Cinta, llamémosle cinta. Si tienes 121 páginas, en efecto, tienes una película de 2 horas. Entonces, en el guión debes medir todo para que en lo relativamente poco que tienes de tiempo, cuentes todo. En el caso de Citizen Kane, que te maneja un punto central y te construye una inmensa vida narrativa alrededor, ¿cómo se hace eso? Ya lo dije. Primero, los diálogos son muy concisos. Wells sabía qué hacer junto a Herman J. Mankiewicz para encerrar todo en diálogos de 40 caracteres. Porque también se miden los diálogos por caracteres. Toda esta teoría que te estoy planteando es la riqueza del guión de Citizen Kane, y el apartado concluye con el excelente manejo de la historia, narrativa, diálogos y cómo jugar con el factor artístico, que puedes entenderlo todo sin poner tanta atención, pero cuando sí focalizas toda tu atención, créeme que lo disfrutarás enormemente y nunca te cansarás de esta película y todo lo que tiene cada que la veas. ¿Recuerdan que RKO Pictures le dio pleno poder a Wells? Pues resulta que para el reparto se pusieron al pie ellos mismos. ¿Pero en qué podrían molestarse? Aquí vuelve a entrar la parte de la industria. Habría que generar, y parte de ello es el elenco, y Wells escogió prácticamente desconocidos. RKO Pictures no pudo hacer nada. La gran mayoría de intérpretes debutaba en la pantalla del cine. Bueno, no la gran mayoría, pero sonaba chido decirlo. Provenían del Teatro Mercury, recinto donde refiguraba un grupo de actores y actrices que había reunido Wells junto a John Houseman en 1937. ¡Total! La actuación de todo el elenco es espectacular, y es aquí donde entra de nuevo Wells, quien por cierto también debutaba como actor de cine aquí, sabiendo que tenía intérpretes de teatro, pero que estaba haciendo cine, y más complejo que, como lo hemos visto en los 2 videos que analizan el cine de los 1890s y los 1900. Una figura, David Ward Griffith, argumentaba que la cámara realzaba la gesticulación de los intérpretes. Parecía que ellos gesticulaban todo el tiempo y eso terminaba por ser ridículo. Lo que el mundo se tardó en comprender es que el cine podría ser más que el teatro, y en verdad se tardaron algunos sectores, y por eso ciertas películas que no tenían intención cómica terminaron por ser ahora comedias involuntarias, como Plan 9 from Outer Space de 1959.
En el teatro lo más importante es la actuación, nada más importa, al menos no a ese nivel, porque no tienes los decorados de una película, ni los efectos, tampoco el sonido, pero más importante, no tienes la cámara. El actor de teatro se ve obligado a dar a entender todo actuando ampliamente porque el público le está viendo desde un solo punto, de frente. Por eso la regla de no darle espalda al público. Y peor, porque ese punto tiene varios sectores. Hay quienes están en primera fila, quienes están en el resto del patio de butacas, otros desde el palco. Se puede decir que todos ven del mismo punto algo diferente. Eso sumado en que el cine antes no tenía sonido, obligaba a los intérpretes a gesticular de más, a verse desde el punto de la cámara un tanto ridículos, y costó quitarles eso. Piensa en qué desafío tuvo Wells, que trabajaba con actores y actrices de teatro que jamás habían salido en cine, que por otra parte el cine tiene cosas muy distintas, decorados más detallados, efectos visuales, mejor sonido y la cámara. Las actuaciones de Citizen Kane están tan bien manejadas que no se siente sobreactuado, al contrario, es tan natural. Wells como el elenco se adaptaron a la idea de que no había que hacer teatro, sino había que hacer cine. Todo perfecto, la representación de diferentes emociones, la forma de hablar, de moverse, todo encaja porque es natural, porque es realista. Después veremos una virtud innovadora del sonido de esta película, pero dentro del elenco hay que elogiar su claridad. Se oyen a la perfección y eso es porque sabían hablar. He aquí el ejemplo. Katharine Hepburn, una de las actrices más importantes en la historia del cine, aportando su notable actuación por 66 años, marcando un legado impresionante. Ella, que entra en la lista de las mejores actrices de todos los tiempos, cuando empezó le criticaron su voz, y ya mencioné todo lo que logró después. ¿Sabes cómo corrigió su voz? Dos cosas, tutor de voz y sí, teatro. El teatro es la mejor forma de aprender a actuar, de desempeñar el arte dramático, llámese tratar comedias, farsas, tragedias, porque enseña al actor, entre muchas cosas, a darse a entender con el cuerpo y con su voz. Y cuando tomas, por ejemplo, una actriz de gran entusiasmo y talento, le instruyes en el teatro y llevas correctamente al cine, tienes una Katharine Hepburn. Y cuando tomas a un grupo de intérpretes hábiles de teatro y los unes con toda tu proyección cinematográfica, tienes una película artística. Si eres Orson Welles, acabas de formar Citizen Kane, una obra actuada maravillosamente por desconocidos, no tan famosos intérpretes, pero los mejores para cada papel, creíble, natural y realista en todo momento. En este guión original, ganador de un Oscar, ¿dónde entra la investigación y documentación? Como se abordó en la parte de contexto, la historia se basa en la vida de William Randolph Hearst, y les presentaré ejemplos de por qué la investigación y documentación de Citizen Kane se lleva 10 estrellas de 5, que si ya vieron la película será más fácil de identificar. Precursor del amarillismo en el periodismo, promotor del sensacionalismo, el querer declarar una guerra contra España y relación de la guerra de Cuba en 1898 con el Canal de Panamá, las acusaciones políticas por la opinión pública y ser siempre una noticia en sí. Yo hago las noticias. La enfermiza obsesión por la acumulación de objetos, es decir, adquisición compulsiva de obras de arte que ni siquiera veía y de palacios, y la forma perversa de presentar el cuarto poder. Mostré imágenes de la película, secuencias de esta y vieron cómo encajaron cuando en realidad me refería a Hearst. Eso fue una rigurosa investigación. Por sí solo ya merita un 10 de 10, pero querrán darle un 30 de 10 por lo que sigue. ¿Recuerdan que Hearst tenía una relación candente con Marion Davies? Bien, en Citizen Kane, Kane tiene una relación con una cantante. Ambos personajes, tanto en la vida real como en la película, buscan impulsar a la mujer al mundo del espectáculo. Eso ya quedó claro. Ahora, la película mueve toda su historia y narrativa en un elemento, en una palabra: Rosebud. ¿Y qué creen? Rosebud también es una palabra del entorno de Hearst. ¿Saben para qué la usaba? Bueno, para referirse a la parte íntima femenina de Marion Davies. ¿Fue una buena documentación o no? Otra joya dentro del análisis.
y es donde gran parte del presupuesto se fue, como debe ser, ya sea para la representación del Xanadu, como otros escenarios, como la icónica escena del discurso. En realidad, no hay nadie ahí. Es una belleza la ambientación y el decorado dentro de Citizen Kane, donde todo está medido y donde todo tiene un porqué. No hay más que se escape, y dentro del apartado del Atrezzo también hay elogios y cumple con su propósito, otorgar ese ambiente para crear la película, para sentirse sumergido en ella y para apreciarla artísticamente. Dentro del vestuario hay poco que decir, pero igual que elogiar. El manejo de las vestimentas según el contexto social de los personajes y por cuál situación están pasando. Por un lado, puede haber ropas convencionales, incluso comparables con harapos, y por otro, finas piezas de vestuario, todo acorde a la época. El maquillaje, todavía con más razón, debe ser aplaudido y es más extenso lo que hay que decir. Maurice Seiderman fue el encargado del maquillaje, que tuvo dos grandes retos con Orson Welles: restarle años y envejecerlo. En el primer caso, fue más mérito de creatividad audaz de maquillaje, adelgazar a Welles para que se viese elegante y enmendarle la nariz que al propio director no le gustaba para que se viese guapo. Wow, directores conectados, a mí tampoco me gusta mi nariz. Entonces se puede corregir. Mientras que, para añadirle años al personaje de Welles, ya entró el apartado más técnico, incluso científico, creando un compuesto moldeable de color carne con la finalidad de lograr un movimiento natural de las arrugas, y el bigote se formó con mechones de pelo, además de otras cosas que, en total, llevaban más de 6 horas de maquillaje. No solo un terror para Seiderman y el equipo, sino también para Welles, quien después debía dirigir y actuar, llegando a trabajar alrededor de 16 horas al día, lo que también nos habla de compromiso, pues incluso se rompió una pierna pero siguió dirigiendo. Sin salir lastimado, Everett Sloan también tuvo su compromiso para envejecer con el maquillaje y una rapada. ¡Enfoca! Además del repaso en guión, elenco y demás, contribuye la innovación técnica de esta película a todo el cine, se sumará la fotografía. Dirigida por Greg Toland, quien al lado de Welles llevó a cabo experimentos con los conceptos básicos de la fotografía, la composición y la iluminación, después uniendo a ello, jugar con las ópticas, y el resultado está en la fotografía de Citizen Kane, donde hasta lo más insignificante, que es el espacio negativo en fotografía, aire en cuestión cinematográfica, y pues lo que no narra en esta categoría. Voy con mis ejemplos. Ya me gustó poner ejemplos. Estas son unas fotografías mías donde reluce el espacio negativo, que es donde no hay nada, es decir, el espacio carente de información. Ahora, en cine, a este espacio se le llama aire, y no es que sea algo malo, sino es otro recurso para enriquecer la fotografía. Bien, en un plano de Citizen Kane, aquí está el aire, y si es que la calidad del video lo permite, se contempla su nitidez, así como en los espacios donde hay más información, donde de hecho sí hay. Esto es una amplia profundidad de campo, lograda por los tantos experimentos de Toland y Welles, aunque también influyen los efectos ópticos y el precursor de la pantalla verde, pero eso es más complejo de tratar. Aunque yendo por ahí, entran los claroscuros abundantes de la película que enriquecen su fotografía. En cuanto a los planos, gracias a la incorporación de la técnica traveling de grabación para movimientos de cámara con grúa, dollies, etc. Gracias a esto es que se dejó de lado mayormente la cámara al hombro y se pudo filmar correctamente planos que dan idea de plano escorzo, los primeros planos, los planos generales, los picados y posiblemente lo más reconocido, los contrapicados. El más famoso de todos, la charla de Kane con Leland, después de que el primero es derrotado en las elecciones. La cámara está al nivel del suelo. ¿Cómo logras eso? Baja, 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 baja. ¡No se puede bajar más! Te estoy hablando en chino, ¿qué, papi? Y ya no lo pude representar, pero hicieron una zanja en el suelo, y ahí se metió el camarógrafo. Por nitidez, por composición, por iluminación, por planos y movimiento de cámara, es que Citizen Kane tiene una ejemplar fotografía maravillosa. El montaje es otra parte ejemplar de la obra maestra porque lo entiende de otra forma. No solo es cómo se articula la película, sino cómo cuentas la historia.
Es la evolución del entendimiento lógico del público, un cambio de vestuario y maquillaje y puedes contar años en minutos, la forma de llevar a cabo transiciones y olvidarse de cortes abruptos, pues es un montaje tan bien cuidado que te maneja todo de una u otra forma, pero nunca sientes cortes abruptos que no sean adrede, y gracias a este meticuloso manejo del montaje es que se obtiene secuencias como las del teatro, cuando dos trabajadores aprecian el canto de Susan. Y volviendo a las transiciones, en verdad son fascinantes, como la forma de tratar de Kane pequeño a Kane adulto, cuando ahora tiene con él al equipo que ayer era parte de la competencia, y lo de la fragmentación de escenas, en su punto, para darme a entender el ejemplo. Este soy yo. Puedo mover las manos, puedo oírme, y si lo hago en una sola secuencia no hay fragmentación. Ahora, este soy yo. Igual puedo mover mis manitas, puedo oírme y pues lo verás con unos pequeños cortos, pocos cortos. Eso es poca fragmentación. Y este soy yo, bastante fragmentado. En cuanto al sonido, más innovaciones. Vamos a unir a lo dicho del elenco de algo que hizo más a la actuación. Si bien Citizen Kane no inventó el uso del micrófono y el rol del partiguista, aquí podemos ver una foto de la grabación de The 39 Steps de 1935 por Hitchcock, donde está el micrófono y ya entra el rol del partiguista. Citizen Kane lo manejó correctamente para lograr excelente sonido de las voces, a las cuales aumentó diálogos superpuestos con el afán de lograr realismo y más efectos, entre ellos ecos. Y en la música, Bernard Herrmann, amigo de Wells, fue contratado para componer la banda sonora de Citizen Kane, una maravilla más, que introduce cautiva acorde a las escenas, sumergiendo en el contexto, impactando y siendo un factor de gloria al film. Personalmente mi pieza favorita es Thatcher Library, Litany. Sí, perdón la subjetividad, pero es que es muy bonito, me cautiva esa pieza enormemente y cómo se usa en la película. Es un encanto. Pero a mí no me engañan, ese tema más bien se llama Rosebud. Ahora decidí cambiar las cosas. Normalmente lo segundo que analizo en los videos sobre obras audiovisuales es la dirección, pero preferí dejarlo hasta el final para englobarlo todo. Si ya hay que apuntar a alguien para hacerlo responsable de lo que es Citizen Kane, es Orson Welles, quien creó una de las mejores películas de la historia, denotando su profesionalismo desde su exhaustiva investigación técnica de la cinematografía hasta su dirección sobre los intérpretes y cómo, gracias a sus relaciones, consiguió un reparto, un director de fotografía, un guionista y un compositor. Y de lo más cautivador, que cuando le preguntaron de dónde obtuvo la confianza, la magia para dirigir un film como Citizen Kane, él respondió que, de la ignorancia, no existe confianza que la pueda igualar, solamente conoces la profesión cuando eres tímido o prudente, y sembrando de mi cosecha, esto es, romper las reglas del arte. Nos enseñan demasiadas reglas para crear arte, que debe ser así, que no debe ser así, pero no. Así como en música, donde aplica, si suena bien, olvida lo demás, aquí en el cine, Welles aprendió de las reglas para romperlas, para construir arte, porque nada más importaba, no se debía adaptar a los cánones, debía contar su historia como él quería, y pasó lo que pasó. A todo lo que hemos visto, entendemos a Citizen Kane como una de las mejores películas de todos los tiempos, de gloriosa música, innovador sonido, excelente montaje, ejemplar fotografía, sólido maquillaje, meticulosa investigación, sublime elenco, insuperable guión y perfecta dirección. Simplemente, sí, es perfecta, es la película perfecta. En este parteaguas del cine, vamos con los ejemplos. El dibujo, la pintura, sin los estudios de anatomía de Da Vinci no sería lo mismo. La música popular, sin Sgt. Pepper's no sería lo mismo. Aquí en el cine, sin Citizen Kane no sería lo mismo, porque es un film artístico. Esto es arte. Cuando moldeas las reglas a tu favor, en beneficio de la historia, con un amplio lenguaje cinematográfico, reforzado por muy competente equipo, una película que merecía mucho más al inicio, marginada terriblemente en la premiación Oscar del 42, que galardonaba a las cintas del 41, y que, culpa de Hertz estuvo en eso, porque la gente no quería la película. Él se encargó de destrozarla como pudo, con una taquilla inesperada a pesar de la notable crítica, y esto porque Estados Unidos, ¿no? El público gringo, cuando le pones algo difícil de entender, difícil entre comillas, ya lo he dicho, la película se resuelve sola, así que Citizen Kane no tuvo el éxito esperado.
así como el reconocimiento. No llegó a Europa porque estaba la Segunda Guerra Mundial, pero cuando lo hizo fue tremendamente aclamada. Claro, no se salva de malos comentarios como las porquerías que dijo Ingmar Bergman. Sí, claro, como el séptimo sello es 30 de 10 God y una carta de amor al cine. En cosas buenas, Citizen Kane al final es simbolismo del bueno, y sin pretender serlo, causa el mayor misterio en la historia del cine, porque sin hacer spoilers, todo lo que va es que la felicidad no la compra el dinero, y un hombre que pudo ser mejor hombre de no ser millonario, que tuvo todo, que pierde todo, lo que más aprecia recordará hasta el final de su vida, es cuando fue feliz. Para entender muchísimas cosas más de este video, hay que ver la película y no será una pérdida de tiempo, al contrario, ni querrás volver a ver el video, o tal vez sí, pero la película es asombrosa, sí o sí, entre las mejores de la historia, y ya la lista es algo limitada. Pocas películas se emparejan a esta, entre ellas las dos primeras cintas del Padrino, que por cierto, tuve la fortuna, la suerte de que la semana pasada vi las dos películas en cine. Obviamente medidas de salud, pero la experiencia no, otra cosa. Luego presentaré mi videoblog. Si no te enteraste de esa experiencia es porque no me sigues en redes, que aquí están, editor, que soy yo, donde ya voy a empezar a estar más activo, página de Facebook con contenido diario propio, si es que le dan like porque luego me desmotivo y chillo, además de efemérides, avisos y otros proyectos, más personal Twitter, pero igual con mis propios proyectos, e Instagram igual, pero subo cosas más raras. Hola, te pico la cola. ¿Te gustó la dinámica de yo saliendo a cámara, aunque la mayoría del tiempo no estoy viendo la cámara porque no sé dónde está y porque no me aprendí el guión? Y te gustaron mis poderosísimos ejemplos. Recuerda manifestarte en la caja de comentarios si te gustó la dinámica, si no te gustó, lo que sea, para sugerir cómo mejorar el contenido. Si gustas recomendar alguna cosa, algún tema de qué tratar para un video o simplemente saludarme, pues aquí estoy. Eso, además de que este mes, marzo, como lo anuncié por Facebook, es mes de la música. Todos los domingos de marzo, videos sobre música. Puede ser pop, puede ser clásica, podría ser prehispánica o del futuro, yo qué sé. Así que los espero. Y eso es todo, yo soy Dito Bonani. Bye.